la disciplina. Ese tópico que todo el mundo habla, pero en sí muy poca gente tiene razón. Es decir, para mí, mi camino a ser disciplinado fue el siguiente, y es que yo empecé en el tema de la disciplina en primero de bachillerato, y me acuerdo que tenía que hacer el trabajo de Raserca, que es como un trabajo de final de curso que haces sobre un tópico. Y yo lo hice sobre las teorías del todo de física, o sea, un tópico complicadito. Entonces, me acuerdo que tenía que hacer trabajo en casa y yo qué sé, tenía que escribir un trabajo de 5.000 palabras. Y me acuerdo que me costaba concentrarme 5 minutos y después de esos 5 minutos no podía, me iba a jugar a videojuegos o me ponía con el móvil, cualquier cosa, o sea, era putamente inoperante. Y ahora mismo, como estoy ahora mismo, creo que estoy haciendo cerca de sesiones de 4 horas de trabajo y descanso, hago lo que sea o me voy a comer y después vuelvo y hago sesiones. Y creo que con el tiempo lo voy a ir mejorando poco a poco. Es decir, no es innegable que al final he mejorado mi disciplina. Es decir, el chaval que estaba 5 minutos escribiendo en un Word así y se cansaba, ahora pues ese trabajo lo podía hacer en un día. Genuinamente lo creo y no me cabe duda. Es decir, por eso. ¿Y cómo lo conseguí? Es muy sencillo. En mayo de primero de bachillerato me apunté al gimnasio y yo creo que ese es el primer gran paso para conseguir una gran disciplina. Es decir, el gimnasio te enseña muchísimas cosas de lo que es la vida. O si no os gusta el gimnasio, pues a lo mejor, yo que sé, algún deporte así de élite, tipo, no de élite, pero algún deporte así complicado, yo que sé, el boxeo, el básquet, el fútbol, pero a nivel que te lo tomes en serio, que no sea de colegueo, ¿sabes? Que te va a enseñar muchísimas cosas. Es decir, a mí el gimnasio me ha enseñado que al final las cosas no vienen cuando tú las haces. Es decir, esta gratificación, ¿cómo se llama? Retrasada, pues no es un concepto que a mí me moleste, porque yo al principio, los primeros 3 meses del gimnasio en sí, no ves progreso, o sea, ves muy poco en el peso, porque pues sí, tu sistema nervioso se acostumbra, entonces pues sí que subes mucho de peso, relativamente por lo que estabas haciendo, pero en sí el músculo, a no ser que tengas un pump, o sea, que acabes de hacer el ejercicio y estés ahí con el músculo a rebosar de sangre, no notas progreso, pero igualmente seguí yendo, y seguí yendo, y subí la constancia en lo que lo hacía. Es decir, antes iba una vez cada 2 días y al final he acabado yendo 6 veces por semana. Es decir, poco a poco, lo que yo advoco es que poco a poco tienes que ir añadiendo cosas a tu vida buenas y que te enseñen cosas. Es decir, por eso digo de leer libros, de ir al gimnasio, de cosas así, de trabajar. Me parecen cosas muy buenas. Es decir, y yo al principio no empecé dejando los videojuegos, pum, de una, dejando de ver Instagram o TikTok, pum, de una. No, fue un proceso muy lento. Es decir, yo empecé en el gimnasio en mayo y hasta el diciembre, enero del año siguiente no dejé los videojuegos. Es decir, es un proceso poco a poco, no tienes que hacerlo todo de una. Porque el hecho de hacerlo todo de una no te va a servir para nada porque vas a volver a tus hábitos de antes. Entonces esto tiene que ser un proceso. Entonces, pues mi timeline fue: empecé a ir al gimnasio, después dejé los videojuegos en enero o así, y en enero empecé a leer libros. En vez de jugar a videojuegos, lo que hacía para divertirme o para desestresarme un poco del colegio, del trabajo que estuviera haciendo, bueno, del colegio, del instituto, era leer. Me ponía a leer, leía, yo qué sé, 10 páginas y me volvía a hacer el trabajo o cualquier cosa. Y de verdad, poco a poco, genuinamente, yo creo que es un proceso, no es algo que... Es como ir al gimnasio, la gente se piensa que después de ir una semana al gimnasio vas a acabar como Ronnie Coleman, vas a acabar como un culturista así, súper fuerte. No, es un proceso. Por eso, advoco por disciplina, poco a poco, mejorarlo, como todo en la vida. O sea, no vas a ir a una clase de francés y vas a aprender a hablar francés, es imposible. Pues por eso, es por lo que yo advoco. Y siempre intentar reducir o eliminar todos los hábitos malos. Es decir, yo no veo malo jugar a videojuegos, lo que pasa es que yo lo llevaba mucho, y yo soy de llevar las cosas al extremo. Es decir, yo jugaba a videojuegos y a lo mejor, yo qué sé, el verano pasado, el verano ese de 2021, a lo mejor me pasaba 12 horas al día jugando videojuegos, era una puta locura. Es decir, imagínate, si en ese momento me hubiera dado por hacer trabajos o cualquier cosa, a lo mejor ahora estaría infinitamente mejor de lo que estoy ahora mismo. Pero bueno, es un proceso y aprendes. Y al final, el pasado no lo puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar es lo que vas a hacer en el futuro. Y a mí hay una frase que me gusta muchísimo. Y es que a lo mejor las cosas tardan tiempo. Es decir, en el gimnasio tardas 2-3 años en conseguir un muy buen físico de gimnasio respetable. Entonces,
Pero esos 2 años, al final, van a pasar igualmente. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Que pasen los 2 años y no mejores una mierda y simplemente sigas siendo el mismo que fuma, que está todo el día pajeándose, que juega videojuegos, que no haga nada durante el día y simplemente salga con los amigos? ¿O prefieres que acabes siendo, pues, con un cuerpo muy bonito, en plan de gimnasio top, que trabajes, que consigas dinero, que leas, que seas una persona culta, todo eso? O sea, al final el tiempo va a pasar igual. Es decir, todos vamos a morir, eso sí, pero ¿por qué no hacer el máximo de esta vida y no estar todo el rato pendiente de las adicciones? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que drogarnos? Entiendo que la droga, pues es mala, pero, o sea, que es muy divertida, pero es mala al final, porque es como cualquier otra adicción. Por eso, o sea, yo nunca he tocado la droga, pero por ejemplo los videojuegos sí que los exploté hasta el puto nivel siguiente. Entonces, por eso, advoco por que todo sea un proceso. O sea, la vida es un proceso y el tiempo va a pasar igual. O sea, no puedes parar el tiempo y hacer todas las ediciones que quieras, va a pasar igual. Entonces, ¿qué prefieres? Que en 2 años estés de puta madre y digas, hostia, muchas gracias, Josep del pasado, del 2021, por empezar a hacer el gimnasio, tal, tal, tal. Y ahora mira qué bien estoy, ¿sabes? O que sigas siendo la misma mierda, que sigas teniendo panza como Yados, que seas un panzón y que seas un mileurista, no. No, lo digo coña, pero tenéis que trabajar por vuestros sueños. Y la disciplina es la única forma de conseguirlo. Y es un proceso. Es un proceso como ir al gimnasio. Por eso, os recomiendo ir al gimnasio, leer libros, todos los hábitos buenos, irlos incorporando a vuestra vida poco a poco. Y ya está. Simplemente es eso, porque todo es un proceso. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Y no dejéis que el tiempo os gane, porque el tiempo va a pasar igual. Así que haced al máximo de vuestro tiempo. Chao, chao.